Bienvenidos esta noche, damas y caballeros. Carmelo Games y Carmelo Streams les trae nada más y nada menos que su podcast semanal. Esta noche presentamos nuestro quinto podcast. Esta noche hablaremos de nada más y nada menos que de juegos de pelea. Los juegos que nos han inspirado, nos han hecho sentir emoción, llorar y hasta perder dinero y otras cosas. Esta noche me acompañan nada más y nada menos que un gran séquito de compañeros. Preséntense, chicas. Hola a todos, buenas noches. Yo soy Rey Nebur. Buenas noches a todos, amigos. Por aquí Long Wolf. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Overtundra. Espero disfruten el show. ¿Qué tal? Soy Camilo Falco. Oh, tenemos nuevo integrante. Que sea bienvenido nuestro querido Camilo Falco. Te diremos Falco ya que tu nombre está muy largo. Pues bueno, vamos a continuar. Chicas, ¿alguna vez han disfrutado algún juego de peleas? ¿Les ha llamado, les ha hecho sentir el fervor del momento, la emoción, esas ganas de decir, no mames, quiero reventar la consola o reventar las maquinitas porque de verdad está muy bueno este juego de pelea? Sí, claro. Excelente, pues esta noche hablaremos de ello. Pues bueno, cuéntenme, Rey Nebur, cuéntame, ¿cuál ha sido el juego de pelea que más te ha emocionado? Definitivamente, para mí en lo personal tiene que ser el Super Smash Bros. Melee. Es el que más me ha gustado. Sí, es definitivamente. He invertido mucho tiempo, muchas horas, sobre todo cuando empecé a jugarlo con los movimientos avanzados y a participar en torneos. Fue otro nivel, es muy intenso. Y la qué loco, ibas a torneos entonces. Me encanta. Sí, en el local también hacíamos unos, en el local que tenía. Te acordarás que ahí jugábamos y cierto, entró una comunidad que empezó de smasheros por ahí. Sí, es bien sabido que aquí en Ciudad del Carmen hay una gran comunidad. Definitivamente se creó una gran comunidad aquí en Ciudad del Carmen de smasheros. Así es. ¿De qué año? Bueno, en ese año era creo que el 2008, 2007, algo así. Más o menos, si no me equivoco. Sí, tienes Pero toda sí, la razón. ese tiene que ser digamos que por nostalgia, por tiempo invertido, por lo que me gustaba, pues debe ser ese, el Super Smash Bros. Melee. Así es, y ustedes, chicas, cuenten, no se queden calladas. Sí, yo creo que igual fue uno de los primeros juegos de pelea que llegué a jugar, el del Nintendo 64. Estaba muy bueno. Pues a diferencia de ustedes, el primero que yo jugué, o de los que tengo memoria de cuando estaba chico, güey, fue el The King of Fighters, pero el 97. Oh, excelente título, definitivamente King of Fighters. El primero de King of Fighters no fue el 96, ¿no? 94. En el, No, 94, cierto, güey. el 94. En el 94, si no me equivoco, había un basquetbolista, creo, ¿no? El equipo de Estados Unidos. Ándale, el equipo de Estados Unidos. Era un basquetbolista, era Billy, ¿no? El que usaba un americano, y el otro era Billy, el del bastón, si no me equivoco, el que trae el paliacate. No, era boxeador, era un boxeador. ¿Un boxeador? Sí, tenía buenos combos, la verdad. Oh. Pero luego los quitaron. Pero creo que Billy, Billy, Terry, Blue Mary venían del Fatal Fury, ¿no? Sí, casi todos Sí. vienen de una buena tanda de juegos. Pues nos recordemos que The King of Fighter es una recopilación de varios personajes. Como por ejemplo, en el caso de los protagonistas de Art of Fighter, están ahí metidos también. Como un buen dato, Athena, la que forma parte del equipo de Athena, Kenzo y el viejo. Ella realmente no tenía un juego de peleas, ella era de un juego de aventuras. Ah, sí, eso sí, me acuerdo. Sí, que de hecho es de los pocos personajes que aparecía. No conocía ese dato. Sí, que no iniciaron oficialmente en un juego de pelea. Pero si lo vemos desde cierta perspectiva, el King of Fighter es como el Smash es como el Smash de las maquinitas. Porque fue, pues ahora sí que ese juego que incursionó en meter otros personajes y crear pues un juego original. El problema es que pues bueno, a lo mejor los que eran más grandes o mayores durante el tiempo de lanzamiento en el 94 o que tenían mayor uso y conocimiento, pues sí sabían que eran de otros juegos, pero yo personalmente la primera vez que lo jugué yo pensé que todos esos personajes eran de King of Fighter originalmente. Sí, igual, hasta que vi que ya había otros, como te digo, el Fatal Fury y todo eso.
Así es. De hecho, a mí me tocó, por ejemplo, jugar una versión más reciente de Art of Fight, me parece que es. Sí, Art of Fight. Que ahí, por ejemplo, aparece Terry y Terry Bogard. Y definitivamente Bogard, que ándale. Y de hecho aparece, creo que incluso su sobrino en ese juego. Que tuvo otro estilo de animación para todos los sprites del juego. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Es que es lo que ¿Es no Rock? recuerdo. Creo que ándale, es Rock, exactamente. Porque si es Rock, no es su sobrino, es el hijo del villano. Uf, ya ven el conocimiento que tenemos, somos unos expertos en pelea. De hecho, el primer de King of Fighters, el torneo era, no recuerdo exactamente, si alguien lo sabe el dato, me corrige. Creo que era en el de Art of Fighting, o en el de Fatal Fury, pero creo que es en el de Art of Fighting, que lo hace Giz. Ajá. Y ya después, con el tiempo, pues digamos que eran muy buenos juegos de pelea los dos, pero como que fueron perdiendo popularidad. Y la empresa pues necesitaba como que algo que pudiera competirle ya definitivamente o desbancar al Street Fighter. Entonces Sí. crean el King of Fighters con el nombre de ese torneo que había mencionado creo que en el primer juego. Y pues necesitaban un protagonista nuevo, que es donde entra Kyo. Y ya los otros Kusanagi. quedan como pues secundarios ahí nada más. Sí, de hecho es toda una mega historia la que se han ido inventando para todo lo que es la saga de The King of Fighter. Desde la introducción de Kyo, ahí cuando meten a Yori, estos personajes pues están ligados por familias en realidad. Si checan la historia se dan cuenta de que realmente ellos dos vienen de familias rivales y de hecho por un malentendido ocasionado en el pasado es que realmente ellos presentan una rivalidad cuando realmente no había una verdadera razón por la cual fueran enemigos. De hecho, Pues, creo güey, que de hecho, hasta en los apellidos, güey, Kusanagi ajá, exactamente. y Yagami, güey. Sí, de hecho, hay un tercer personaje, no logro recordar ahorita el nombre, pero ella entra a partir del 98, si no me equivoco. Que su objetivo o razón de entrar al torneo era para detener a Orochi. Ya ven que en el 98 es donde inicia o entran los personajes de Chris. Chris, Yashiro y creo que no me acuerdo Shermie, exactamente. Shermie. Que son el equipo pues a vencer, los nuevos chingones, que al final resulta que los tres estaban poseídos por Orochi, en específico Chris. Y el objetivo de ellos, de esta chica, es unirse con las familias de Kyo Kusanagi. Ándale. El objetivo de Shizuru es unirse con Kyo Kusanagi, con Yori Yagami, para derrotar a Orochi, ya que las tres familias en realidad estaban involucradas en la derrota de Orochi. Es toda una historia lo que hay en realidad dentro de King of Fighters. No son simplemente jueguitos de pelea, sino que realmente sí tiene una trama. Tanto como el hecho del querido y el nada despreciado y menospreciado de Rugal. Ya saben, ese interesante personaje que podemos definir que es para niños putos, que no lo deben de usar. Nadie usa a Rugal, solo lo debes de derrotar con una ficha. Ustedes lo llegaron a derrotar. Sí, está prohibidísimo, ¿no? Es una puercada. Cuéntanos, Falco. De hecho, Rugal era, o sea, ahí lo presentan como un vato millonario, que él fue el que inició el de King of Fighter, o sea, para buscar el rey de las peleas, porque estaba aburrido, en un momento estaba aburrido y empezó a poner lana de por medio y a llamar a esa gente para que entren a ese torneo, por la redundancia, y de ahí buscar al rey de las peleas. Oh, ese es un excelente dato y sí, es cierto. De nada como ser un millonario aburrido. Todas las historias que están contando venían en el videojuego o dónde salían. Yo solo recuerdo que me metía y te ponía una serie de peleas seguidas y ya, o sea, no recuerdo nada como una historia, un diálogo o algo. Oh, mi querido Uber. Hay hasta una serie, güey. Claro que sí. Güey, series, es películas, toda cómics, una trama mangas. completa. En realidad, si lo juegas desde el primero, te va. Y cada vez que cruzas el modo historia con cada uno de los personajes, en realidad puedes ir desbloqueando ciertas partes de la historia. Por eso te digo, realmente no era un simple juego de peleas en el que ibas, echabas tu monedita y órale, me voy a romper la madre. Sino que realmente sí había una historia. Ahí ponían nacionalidades, me acuerdo, que ahí ponían nacionalidades y también estaba la de México. Creo que era Robert, Ryu. Sí, Roberto.
En el Robert Exacto. digo, y no me acuerdo del otro. No me acuerdo del otro, creo que era Andy. creo. No, era Joe. Joe no era mexicano, Joe era tailandés. De hecho, ninguno era mexicano. No, pero así lo Eso. ponen. No, Sí, sí, en la luchadores. 2000, en la 2002 meten a Roberto, que sí es un luchador mexicano, de hecho es un luchador tuerto. No, o sea, pero yo me refiero a que llama aparecía en el Ramón, equipo güey. mexicano. Ah, Que perdón, aparecía en el tienes equipo de razón, México, es no era mexicano. Ramón. Es Ramón. Sí, tienes No, güey. razón. Pues bueno, así estamos dando a Ya se entender quemó. nuestro gran conocimiento en Kino Fighter. Amigos, ustedes que están escuchando, saludos a Roberto. Ya lo No, quemaron. mi querido Roberto. Saludos, Roberto. Y nunca te olvidaré, Roberto. Jamás te olvidaremos, Roberto. Es mexicano. Es mexicano. Bueno, yo quiero hacer un comentario regresando un poquito hacia atrás. Ok, este es un mensaje para la comunidad. Se busca al señor Roberto. ¿Conocen al señor Roberto? ¿Qué te dejo? Sí, la última vez que se le vio iba con tenis blancos y que carece de sus facultades mentales. Se le vio la última vez en 1994. ¿Has visto esos videos que han salido últimamente en TikTok donde dice al chavo que conocí en Acapulco? Gracias por no sé qué, así tú, güey. Chale. Señoras y señores, lamentamos que nos estemos saliendo del tema. Pues bueno, somos unos expertos en decir puras pendejadas. Pero bueno, Falco estaba diciendo algo. por favor, Falco, cuéntanos, ilústranos con tu sabiduría. A Roberto, al que conocí en Ah, sí. Por favor, Falco. Mejor que llegaba de sus chanclotas. Bueno, regresando un poquito hacia atrás de que estaban comentando de qué videojuegos de pelea nos marcaron la vida. Yo me acuerdo que cuando tenía como 8 años, el primer juego de peleas que toqué, por así decirlo, fue en el Super Nintendo, el Street Fighter. Ah, El claro. primerito que toqué. De ahí me crucé al Nintendo 64 con el Super Smash. Uy, diste un salto bastante grande. El que me marcó fue el Super Smash. Cuando lo vi, cuando lo jugué en el Nintendo 64, dije, de aquí soy. De ahí me fui al Melee y con el Melee me quedé. Ya, de hecho, ya el Smash Bros, el Ultimate ya no lo juego porque de hecho me marcó nada más el Melee y hasta ahí me quedé. Como dijo Nebur, pues yo igual empecé a jugar con movimientos avanzados. Yo nunca llegué a jugar en torneos, ¿no? Pero sí daba mis luchitas por ahí. Sí, claro. No, definitivamente. Fue el primer Smash, el de 64, ese grandioso y revolucionario juego, porque sí, realmente lo fue. Que presentó ese épico comercial en el que se agarraban a madrazos todos. El primero, pues sí, era más como un juego de desmadre, un juego en el que trabas a tirar golpes y todo. Pero ahora sí que creo que Nintendo nunca previó o se imaginó el grado de fanatismo que se podría haber generado en el de 64, al grado de que la gente empezó a dominar los personajes que, vamos, hay que ser honestos, no fueron diseñados originalmente, no fueron diseñados para la cantidad de combos y de habilidades que presentaban, que la gente podía lograr hacer. O sea, estamos hablando de que ellos lograron hacer que personajes como, no sé, Kirby, que era un personaje que lo único que hacía es que se comía al oponente y obtenía sus poderes, se convertía en piedra y cosas así, que tenían movimientos relativamente básicos, pues de pronto vienen y la gente empieza a hacer mañas y trucos y maniobras. Se dieron cuenta de los tiempos que habían entre cada uno de los botones, cada uno de los golpes. Eso se le llamaba cancelar. Exacto, aprendieron a cancelar desde el Nintendo 64, que gente que de verdad se hizo muy muy fan, al grado de que entonces cuando lanzan la segunda edición, que fue el Melee, ya la enfocaron más a las estrategias de combate. De hecho, el Melee realmente fue más como un juego de peleas para fans, para aquellos que se hicieron fans del juego de 64, que lo que fue originalmente para el primer Smash. Ya por eso en el de Super Smash Bros. Melee, que después la gente descubrió que estaba rotísimo, al grado de que podías hacer cosas como estirar el látigo, el gancho de energía de Samus hasta que cubría toda la pantalla, o cosas así como crear el famoso Dark Hole, en el que
tirabas un nabo y lo ibas cruzando con rayos de energía hasta que crasheabas la consola, porque es lo que pasaba. Le podías crashear la consola haciendo ese tipo de maniobras que el juego pues no identificaba. O sea, no es como ahorita que puedes parchar los juegos, sino que el juego ya venía con esos errores de programación que nunca previeron que la gente fuera ser tan viciosa para hacerlo. Y definitivamente, o sea, se convierte en una auténtica joya de peleas. Ya para el siguiente, que fue la versión de Wii, Nintendo tomó la iniciativa de decir, ¿sabes qué? Vamos a retroceder un paso y más que juego de peleas, vamos a convertirlo en un juego de aventuras y peleas. Que por eso es donde le empiezan a meter esas historias y estos cinemáticos donde aparece Snake, aparece Sonic y todo el rollo. Y se convierte más en una historia de aventuras. Y es donde viene el famoso bajón de los juegos de Smash, que pues a la gente no le gustó tanto. ¿A ustedes les gustó el Smash Bros. Brawl? No, güey, perdió velocidad. Sí, exacto. No, para nada, era muy lento, muy lento. Tenía muchos bugs. Creo que Falco no me dejará mentir. De repente querías hacer un way dash. Y si los que están escuchando esto no saben qué es que puedes deslizar a tu personaje sin siquiera que se vea que corra. Y de repente se caía solo de la plataforma. Eso era frustrante. Sí, definitivamente. ¿Qué pasó? Regresamos a Melee. Además, los golpes los cambiaron completamente. Por ejemplo, el Falco, que yo era el que siempre utilizaba, la patada hacia adelante ya no la hacía, sino como que rotaba hacia adelante, y dije, nah, ya la regaron. Sí, echaron a perder un gran personaje, definitivamente. Falco era un gran personaje. Falco Adronus, hace un momento escuchábamos que comentó un compañero que, por ejemplo, jugaron muchos de King of Fighters, pero ya lo que a mí no me gustaba. ¿Perdón? En el que salía Pablo. Roberto, ¿no? Roberto. Bueno, X. Roberto. En The King of Fighters, lo que a muchos les gustaba era cuando te trababan, ¿no? Que vulgarmente le decían así, no, ya te trabó, ya valiste. Ya una vez que te echas el combo no vas a salir de ahí. De esos vicios que, que con un solo movimiento ya te días bien atorado, no había forma que te pudieras escapar. O el famoso escondido. Los infinitos, ¿no? Bueno, sí, algo así, pero algo de lo que tenía esa franquicia era eso que no me gustaba. O sea, ya si el vato sabía hacerte un combo, de ley no te ibas a zafar de eso. ¿Sabes qué es lo más culero? Que eso todavía pasa. Sí, ya sé, pero ¿sabes qué es lo que es? Por lo que me gusta mucho el Super Smash Bros. Melee, que si tú sabes hacer un combo, pero fallabas en un segundo en tu combo, el otro vato sabía jugar, hacía canceling, vámonos, y te hacía la contra con su combo, y si te lo aplicaba bien, fuera de la plataforma, pa. Sí, claro. Eso era lo genial del Melee. Pero fíjate que es lo curioso, en cuestión de lo que mencionas de hacer las cancelaciones, no, eso requería un mundo de práctica. Digo, en casi todos los juegos de pelea realmente, pues es más maña que otra cosa, es práctica y maña. Pero en el caso de las cancelaciones del Smash, sí son complicadas, porque era lograr aprender a medir los tiempos de impacto para poder lograr la cancelación. Y realmente haz de cuenta que de 100 personas que lo intentaban, a lo mejor 10 o 5 lo lograban. Eso era lo complicado, pero no, hombre, definitivamente los que lograban hacer las cancelaciones ya eran imparables, eran dignos competidores de torneo de alto calibre. ¿Saben dónde recuerdo que había combos muy cabrones también? En el Marvel contra Capcom. Ah, no más, unas puercadas en Marvel vs. Capcom. ¿Cuál era su personaje favorito de Marvel vs. Capcom? El mío era Spider-Man y Wolverine. Ok, a ver, de aquí que levante la mano. ¿Quién usaba Wolverine para Marvel vs. Capcom? Yo levanto la mano. Yo. Está bien. Creo que todos usábamos. Rápidos, güey. Sí, los garrazos que soltaba, decías, no manches, era una salvajada. Literalmente era una salvajada. Igual Spider-Man era muy, muy rápido también. Sí, lo que era la combinación o los combos perfectos de personajes. Las combinaciones perfectas eran Wolverine, Spider-Man. Y el tercero podía ser ya fuera Hulk o Venom. Esos bueno, creo que también había uno en Mariachi que era un cactus, ¿no? No, pero ese, yo hablo del Marvel contra Capcom 1. Güey. Ah, ok, tienes. Sí, porque ese depende, era del 2, ¿no? El cactus cactus era del 2. Ajá, el cactus ya salía en el 2, pero en el 1 salía Hulk, Capitán América, Joe, Wolverine, Venom, Spider-Man, Ryu. Ajá.
Chun-Li, creo. Que de hecho tengo mis dudas, pero creo que fue en Marvel vs. Capcom es donde se presentaba para Ryu el segundo Hadouken, ¿no? El Hadouken de fuego. O fue a partir de Street Fighter 2. De la versión Super Alpha. De Super Alpha, no sé qué, ¿no? Ya ven que Street Fighter tenía como 80 versiones antes de que saliera el 3. Los hackeados. No. Es que había un segundo Hadouken de parte de Ryu. Que si hacías creo que la vuelta completa. Era exactamente un Hadouken de fuego. Pero recuerdo haberlo hecho en Marvel vs. Capcom. Pero no me acuerdo si salió ahí. Y luego salió en las reediciones, los relanzamientos de Street Fighter 2. O si originalmente salió en Street Fighter 2. Creo que desde el Street Fighter ya lo podías hacer. En el primer Street Fighter no. En Street Fighter 2, la primera edición tampoco. Ya ves que tuvo como 80 reediciones. Que era super ultra mega alfa. No sé qué tantas jaladas. Es que lo que tú comentas, Adrorus. Que pasa que digamos que fue un problema de piratería. Que alguien alteró el juego y de repente podías usar a un blanca, morado, rosado, verde, fosforescente, eran súper rápidos, tiraban 10 Hadouken y todo, pero no era algo oficial. Y digamos que se copiaron y se mandaron a todas partes del mundo. Y digamos que la compañía pues se molestó y dijo, bueno, lo que quieren es velocidad, pues vamos a hacer una edición donde tengan una jugabilidad más rápida, se corrigen algunas cositas. Y pues si habían mitos o cosas así como personajes escondidos, pues ahí le fueron metiendo uno que otro. Es como es como el nacimiento de Akuma. Aquellos que lo recuerdan, sí, el Akuma salió como una leyenda, un mito, que se decía que ni siquiera se llama Akuma, es Gouki. Exactamente, es Gouki. Que después cambiaron todo ese rollo. Porque realmente lo renombran como Akuma y se crea al personaje Gouki, ¿sí? Que realmente Gouki lo convierten como el maestro rival de Akuma. Ya ven que realmente se empieza a crear toda una historia bastante profunda de Street Fighter. Y sobre todo se ayudaron mucho con las películas. Es sobre donde empiezan a explicar quién es Gouki, quién es Akuma, de cómo es que se fue realizando toda esa trama hasta llegar al punto de una historia completamente sólida, e incluso mencionar que Akuma estaba poseído por el Dark Hado o la energía oscura de la Hadouken, la versión negativa, y hasta el grado de que Ryu y posteriormente Ken, si no me equivoco, Ken Masters también despiertan el Dark Hado. De hecho, lo primero lo despierta Ryu. Ajá, exactamente. Y ya después lo presenta Ken Masters. De hecho, como dato curioso, chicos, no sé si sabían cómo fue el primer Street Fighter. Era injugable. Fíjate que el primer Street Fighter originalmente, te digo, como gran exponente, y es el primer gran juego de peleas. El primer Street Fighter no fue diseñado como lo que nosotros conocemos hoy en día. Era una maquinita, bueno, no era una maquinita, sí era una máquina algo grande. Porque haz de cuenta que el arcade original no tenía los 6 botones con los que nosotros normalmente conocemos las maquinitas de pelea. Originalmente, la primera arcade de Street Fighter tenía solamente 2 botones y una palanca. Nada más. Haz de cuenta que la palanca era para que te movieras de adelante hacia atrás y saltaras y hacia abajo. Nada más. Y para que tú pudieras tirar los golpes, habían solo 2 botones. Pero estos botones eran unos botones enormes, que tenías que oprimirlos con diferentes niveles de fuerza. Ya de que dependiendo del golpe, el nivel de fuerza que le dieras era con la potencia con la que salía el golpe. Solamente era un botón para puño y un botón para patada. Y mientras más duro le pegaras al botón, más duro era el golpe. Lo curioso de esto es que descontinuaron esa modalidad porque la gente se pasaba a cañijo de lanza y al final terminaban por romper los botones. Y de hecho, también no sé si sepan, pero el primer villano de Street Fighter no fue Bison. ¿Saben quién fue? Sagat. ¿Quién, perdón? Sagat. Exactamente, fue Sagat. Pero cuéntenme. No sabía. Sí, el primer gran enemigo de Street Fighter fue Sagat. Ya posteriormente era el campeón. Sí, exacto. Era el campeón de Street Fighter, ¿no? Ándale, exactamente.
Sí, él fue el primer gran campeón y posteriormente a eso Street Fighter 2 te presenta que es un nuevo villano, es una especie de dictador que quiere controlar todo. Adronos, antes que te pases a esa parte, ¿y saben por qué tiene esa marca Sagat en el pecho? No, cuéntanos. No. ¿Se han visto lo que es el diseño del personaje? No, mayormente el Street Fighter 2 y en adelante. Pues esa... Tiene un parche, ¿no? Tiene un parche, pero tiene un parche. parte en el pecho tiene así como una cicatriz. No sé si la han visto. Sí, es parte del de la imagen del personaje. Bueno, esa cicatriz se la hace Ryu en lo que es el torneo del en la historia del primer Street Fighter. En la final, ¿no? Porque realmente Sagat le está ganando y Ryu es poseído por la energía del Dark Shadow y no se controla y le parece que le tira el gancho que conocemos algunos. El Shoryuken. Y lo desmadra todo, güey. Lo desmadra todo y casi lo mata. Entonces, cuando Ryu se da cuenta de que pudo haber matado a Sagat, dice que él no merece haberlo ganado así y se va, ¿no? Termina. Y ya luego viene Bison, que se entera de ese poder en la siguiente entrega y es el que por ahí quiere ese poder para sí mismo. Oh, sí, eso es un buen dato. Honestamente, sí lo desconocía. Digo, yo un anime. Sí, bueno, sí, tienes razón con esas películas, ¿no? Una escena de esas. Sí, exacto. Ok, cuéntenme, ¿qué otro gran juego de peleas fue, pues ahora sí que un gran exponente para ustedes? Que dijeran, wow, sí, definitivamente este juego, pues me cambió la vida, me convirtió en un gran fan de los juegos de peleas. A ver, Alex, tú que eres de los que juegan más recientes. Sí, pues ahorita recientemente el que ando jugando es Fighters, pero con el juego que, o sea, como había mencionado anteriormente, el primero que le di fue el Smash, pero yo no tenía la consola, así que solo era eventualmente el que le daba y me gustaba mucho y considero que pues era bueno en su momento. El de Tekken Tag, no sé si ustedes lo llegaron a jugar. Era para el PlayStation. Sí, muy buen juego. Tekken Tag, sí. Y estaba buenísimo. Realmente no me acuerdo ni siquiera de la historia. Y si tenía, pues no pasaban la cinematografía, pues porque era un juego de respaldo. Pero me gustaba mucho, estaba muy entretenido. Ahora sí que era lo primero que jugaba llegando de la escuela y lo que jugaba antes de irme. Hasta me levantaba antes para practicar. Me gustaba mucho los personajes, los escenarios, los soundtracks que ponía. Realmente era muy bueno. Y ahora sí que por codo no lo he comprado porque ya vi que hay una versión para el Xbox One y se ve buenísima. Pues, estás fallando, chavo, estás fallando. Dale por codo. Sí. ¿Y tu personaje favorito cuál era? ¿O cuál es hasta la fecha? No me acuerdo los nombres, pero era el que tenía la cabeza de leopardo. Ese es el personaje favorito de todos. La cabeza de leopardo. Había uno que hacía capoeira y no me acuerdo. un viejito que parecía pues, el típico de las caricaturas que se ve bien teleque y se quita la bata, el onagi, no sé cómo se llama, y está bien mamadísimo. Era el equipo que siempre usaba. ¿Impachi o Heipachi? No me acuerdo. Uno que es calvo, que tiene pelo a los lados y barba, güey. Ok, ese, mi estimado, es el equivalente a usar a Rugal de Kino Fighter. Sí, güey. Sí, eso es putísimo. Pues, Yo que siempre estaba, dice. Era mi favorito. Pues va a ser siempre ganarla, dice. Ándale. No. Aunque ese pues sí yo lo jugué solo, nunca me tocó ver que alguien más lo jugara, porque normalmente era el Street Fighter o el King of Fighters. Sí, mira, ¿sabes? Había un güey que se parecía a Ken, ¿no? Que tenía un trajecito rojo, rubio, pero se peinaba con los pelos todos parados, me acuerdo. Phoenix, Joaquín Phoenix, no, ¿cómo que se llama? Algo así de Phoenix, Phoenix. ¿ese no es el del Guasón? No. No, o sea, ahora sí que no recuerdo los personajes, pues eso fue hace un chingo que... De hecho no lo jugaba. era como que ahora que dices que se parecía a Ken, era como buscando eso, que se pareciera más o menos y que conectara con el público. Pero de hecho sí lo logró hacer.
También había uno que se llamaba Lao, me acuerdo que era como en la copia del Bruce Lee. Sí, sí, de hecho era un homenaje a él. Chino en realidad. Hasta hacía el sonito de... Hecho para el 360, no me acuerdo si fue el 360, sacaron uno que se llama Dead or Alive. Sí, Dead or Alive, de hecho, ese fue diseñado para hacer más como un fanservice para los peleadores, ya que pues en sí el principal atractivo era las chicas peleadoras de Dead or Alive. Sí, o sea, sí ¿No fue donde agregaron a Master Chief como DLC, no? O alguien. Creo que le agregaron ahí a Master Chief. No estoy muy seguro. No era Master Chief, era un Spartan. Sí, tienes razón. Yo me acuerdo en el del 360, creo que sí agregaron a Master Chief ahí. Ajá, y en el de Killer Instinct agregaron al Inquisidor, creo. Ya. Pues bueno, eran grandes maneras en las cuales... A los de Gears, ¿no? Sí, a los de Gears también lo metieron. Sí, eran grandes maneras de atraer nuevo público. Es como, por ejemplo, uno de los primeros que lo estuvo haciendo para juegos de peleas en 3D era, por ejemplo, Soul Calibur 2 para el Nintendo GameCube. No sé si recuerden que ese juego revolucionó los juegos de pelea a la hora de que de pronto tienes a Link para ocuparlo y dices, no mames, por primera vez usabas a Link en un juego que no era oficial de Nintendo. Y dices, GameCube, ¿no? Sí, exactamente, no, hombre, ese juego lo pasé y lo repasé y lo volví a pasar 1000 veces solamente por poder usar a Link. Posteriormente otros juegos, pues bueno, ya le fueron copiando la esencia, pero Soul Calibur pues fue el primero que le empezó a meter esa calidad de detalle. Ya después metieron, por ejemplo, a Darth Vader y a Yoda también. Oye, pero venía de un juego que era el Soul Edge, ¿no? ¿Cómo? Era el Soul Edge y pasó a ser luego el Soul Calibur. Sí, ¿no? Originalmente. Y ahí da un plus que en Soul Calibur 2 la verdad la revientan y el mundo no estaba preparado para eso todavía. Así que fue un hit. Sí, exactamente. Soul Edge, de hecho, originalmente fue para Dreamcast. Fue para Dreamcast y pues lamentablemente no brilló mucho. Porque pues era un juego que básicamente imitaba a Tekken. Solamente que a diferencia de Tekken, el Soul Edge lo que tenía es que tenía las armas especiales. O sea, los personajes venían ya con armas. A diferencia de Tekken, que pues es a puño limpio. Pero pues tristemente no brilla el Soul Edge. Al menos no a nivel mundial como fue el caso de Soul Calibur. Ya una vez que sale el segundo lanzamiento, que fue Soul Calibur para la Nintendo GameCube, que es donde la reventó pero a toda costa. Posteriormente a eso empiezan a hacer los lanzamientos del juego para las otras consolas. Pero sí, ese fue uno de los mayores exponentes de los juegos de peleas en 3D. Que de hecho, el primero, no sé si lo sepan, fue Tekken. Fue con el que se lanza ahora sí que se dio el salto de los juegos de pelea a los juegos de pelea en 3D. Y es donde se popularizan pues ese peleador que menciona Over, que es el de la cabeza de jaguar. Creo que no. ¿A poco? Si hay alguien ahí que me pueda corregir, creo que es Virtua Fighter el que da el salto a 3D. Virtual Fighters, el que dio el salto. Virtua Fighters. Pudiera ser, fíjate, puede que tengas razón. Creo que es el padre de los juegos de pelea en 3D. Y ahí luego creo que viene Tekken. Obviamente, pues, otros lo llegaron a superar. Pero si no me falla la memoria, estoy seguro que tiene que ser ese. El Virtua Fighter. Yo me acuerdo cuando iba en la primaria, saliendo como a 3-4 casas había una farmacia y tenía una maquinita. Yo no me acuerdo si ese juego que tú dices, el Virtua Fighter, es el que estaba ahí, pero era de los más famosos de esa maquinita en esos tiempos, tenía como 8 o 9 años. ¿Por qué? Porque ya estaba en 3D. Sí. Me acuerdo que yo agarraba un chinito y hacía unos pinches combos chidos ahí, hasta le brincaba por arriba al otro personaje, al enemigo, y todos estaban haciendo fila para esa maquinita. Me acuerdo que una ocasión hasta se la pagué a un chavo porque le dije que ya iba yo a vencer y le metí una moneda y se la pagué porque no me dejó terminar el juego. Uy, acabas de tocar un gran tema de los juegos de pelea.
No, de hecho, creo que en el segundo podcast hablamos del bullying en las maquinitas. Sí. Tú eres el claro ejemplo de esos malditos. Bully. Estoy viendo una imagen del Virtua Fighter y hay un güey que se parece a Tao Pai Pai. Sí, de hecho, pero ¿sabes qué era? Creo que ese era el que yo... Y sí, tienes toda la razón, mi buen Reino Bull. Virtua Fighter fue el primer juego de peleas en 3D. Es más, otra cosa que tenía el Virtua Fighter, que si no me equivoco, es que podías agarrarte a madras a un cabrón y si tenía una gorra, del putazo se la tirabas. Y otra cosa que también había hecho el Virtua Fighter, que pensamos que lo había hecho primero el Super Smash Bros., realmente fue el Virtua Fighter, sacar a tu rival de la plataforma y ganabas. Ok, pero bueno, porque básicamente Virtua Fighter está en base a las reglas de los torneos de artes marciales. Y si nos ponemos mamones, pues Dragon Ball lo hizo primero. Sí. Pero no en 3D. No, obviamente que no en 3D, pero bueno, o sea, lo que vamos es que se basa en las reglas de los torneos de artes marciales. Nosotros nos rompemos la madre, bueno, y pedo. Exactamente, chingada madre. No había nada de que sales del ring de juegos de peleas. Vamos a rompernos la madre, güey. Órale, pues. Y puto el que usa Rugal. O Jinpachi. Ándale. Over, te hablan Over. Qué quemó, güey. Uy, sí, bien quemado, no manches. Pero sí. Oigan, y no sé si ustedes recuerden el juego de Bloody Roar, donde te podías convertir en un animal. Sí, usaba muy chingón. Sí, era muy bueno. Pero fíjate qué es lo curioso con Bloody Roar. Sí, como mencionas, o sea, tenía esa genialidad de que podías convertirte en animales y todo, pero ese tristemente era de esos juegos que entrabas a los arcades y veías la maquinita vacía. No lo jugabas, y veías a alguien jugándolo era porque de plano tenía que estar esperando que se liberara la de Street Fighter o la de King of Fighter, al menos aquí en México. Pero estaba chido. Bueno, si hablamos de arcades, pues sí, The King of Fighters yo creo que fue la que dominó, güey. Sí, brutalmente. Casi todo el mundo jugó, güey. Pero a mí me tocó jugar el Bloody Roar en consola. Yo lo jugué en el PlayStation, en el PS1 que tenía. De hecho, creo que la mayoría de la gente que lo jugó fue... Ajá, pero lo chido es que te puedes convertir en la bestia. O sea, en el animal del personaje, ya fuera un tigre, un conejo, un camaleón. Recuerdo que había varios. Sí, el más popular era el tigre. Que su super, güey, no lo podías, o su especial, creo que no se podía esquivar ni nada, güey. Así es que sí estaba muy difícil, pero eran grandes juegos, la verdad. Por cierto, de hecho, fue de los primeros que jugué donde podías hacer especiales, aparte del The King of Fighter, claro. Ya, pero bueno, era en el que tenía la opción en 3D de tener los especiales. Es que el Bloody Roar era en 3D, güey, desde el 1. Sí, güey. Sí, por eso, o sea, pero lo que voy es que realmente era el primer juego de peleas que tenía especiales en 3D. Los demás no tenían especiales tan apantallantes o tan complejos como en el caso de The King of Fighter. Ajá, bueno, a mí me pareció un excelente juego, la verdad, el Bloody Roar. Sí, de hecho, es parte de la historia de los juegos de pelea, que de verdad, pues bueno, pusieron su granito de arena para lo que son los juegos de peleas actuales, más que nada para los torneos, para los grandes juegos. Ya ven que hoy en día pues es muy común que un juego de peleas que se hace muy popular pues termine teniendo su espacio en el famoso Evo, que es para, pues ahora sí que ese campeonato mundial en el que pues grandes juegos de pelea, todos los mejores jugadores del mundo pues empiezan a participar. Pues bueno, de esos juegos, pues ahora sí que de toda la trama de juegos, de la historia de juegos de peleas, pues han ido poniendo su granito de arena. En el caso de Bloody Roar, pues fue esa experiencia de meter los especiales en los juegos de pelea 3D. Igual tenía su historia. Creo que era ahí donde, dependiendo del personaje con el que finalizaras, te daban su historia. Creo que era ese. Sí, cada uno tenía su personaje, pero ¿sabes qué? Creo que también donde no logró conectar también con el público, los jugadores, fue la historia. Como que algo le faltó a ese juego, porque sí era bueno, para mí era bueno, pero igual nunca me envicié tanto como con otros, no sé por qué, pero sí lo recuerdo con mucho cariño. Ya. Sí, estaba. Sí, igual. Sí, grandes juegos, yo tenía como unos 10 años, 11 cuando lo jugaba. Ya. Bueno, creo que realmente todos éramos muy chicos cuando nos tocó. Lamentablemente, pues no nos tocó la era dorada de los juegos como a otros que pues supieron apreciarlos más, porque pues
hay que ser realistas. La mayoría de nosotros cuando jugábamos un juego, pues no sabíamos realmente la historia. A lo mejor como en el caso de Overlord, que juega los juegos de peleas y pues no sabía que tenían historia. Si había historia, aunque hubiera historia, no íbamos a saber de qué se trataba, porque si todos los juegos en ese tiempo en inglés no se preocupaban los productores por poner algún tipo de doblaje o subtítulos. Tú te aventabas la historia en inglés y no sabías ni qué pedo, por eso ni la entendías. Sí, y te enfocabas más en la jugabilidad, o sea, pelear sí, nada más. Y eso súmale siendo niño analfabeta. En las revistas de Nintendo, en las reseñas, por ejemplo, salía mucho en la tele salía mucho el Cybernet del Club Nintendo. Sí. Y ahí ellos explicaban. Sí, Nintendo Manía y Cybernet. Ándale, Nintendo Manía. Dos viejas joyas grandísimas. Ahí te enterabas de la historia de los videojuegos, o sea, la historia de, por ejemplo, de Super Smash, de King of Fighter, Street Fighter. Yo me acuerdo que de morro veía esa serie. Bueno, en el podcast pasado que hablamos de juegos de terror, güey, hablamos del Resident. No sé si recuerden, güey. A mí me tocó jugar el Resident en inglés. Y la neta, luego, siendo niños, güey, te costaba un huevo pasártelo, resolver los puzzles, porque te salía todo el texto en inglés, güey. Y si, ¿qué más tengo que hacer ahora? El Ocarina of Time en el 64, cuando tenía como 9 años. Y traduciéndolo todo, porque era un acertijo todo ese juego. Sí, o sea, la neta era tu habilidad, güey, para resolver esa madre sin saber qué tenías que hacer en realidad, porque sí estaba un poco complicado antes. Estaba bastante complicado. Y jugábamos, y como tú dices, es cierto, jugábamos a ciegas la historia, ¿no? No sabíamos de qué se trataba, de dónde nacía cada personaje, cómo se convertía en lo que era hasta ese momento, y por qué existió el enemigo, de dónde nació, por qué se convirtió así. O sea, jugábamos a ciegas, pero nos divertíamos bastante en estar agarrando a madrazos para llegar al último jefe. De hecho, no sé si les pasó a todos, pero había cinemáticas en ciertos juegos, güey, tú las quitabas porque decías, ¿para qué las veo si ni tan siquiera les entiendo lo que dicen? Mejor las quito y ya sigo jugando. No, yo sí las dejaba, pero pues también estaba chido que tú te hacías tus chaquetas mentales de lo que interpretabas, güey, ya decías, no, pues está pasando ahí, tal vez ni era eso, güey, pero tú decías, no, pues es que por esto, y luego ya llegabas y otras personas lo veían diferente, ahí te ponías a debatir y pues ni uno ni otro, güey, pero pues ahí te inventabas lo que estaba pasando, güey, ya tú justificabas tu ignorancia de niño. Preguntarle ese vato que no sé, que te inventabas, ¿no? Tú mismo inventabas la historia, ¿no? Sí, eso es un clásico en estos juegos. Luego me da risa porque retomaba ya los juegos un poco más grande y ya veía la cinemática o me ponía a leer y decía, no mames, pues no tiene nada que ver con lo que decía, yo lo recordaba diferente. Y ya. Sí, güey, era como que estoy bien pinche pendejo. Ese güey no era su papá ni su hermano, güey, era otra cosa. Sí, güey, así me pasó. ¿Era mujer? Ahí, ¿era mujer? Sí, yo cuando jugué en el PlayStation 2 todavía no veía el anime de Naruto. Entonces, aparece Neji y Hinata y me preguntan que quiénes son. Y digo, pues son hermanos. Porque pues estaban igualitos y luego salía Rock Lee y Might Guy y decía, no, pues que es el papá y el hijo. Yo ahí me ponía a interpretar como estaban parecidos, pues ya yo decía que eran eso. Y pues nada que ver. Prácticamente sí, güey. Pues o sea, Hinata y Neji eran primos. Sí, eran primos. Bueno, y primos norteños, pues, por favor. Primos pero norteños. Ya cambió, güey. O sea, pero pues ya él estaba cambiando ahí el parentesco y todo, güey. O decías, no, es que esto es malo. Y no, güey. Pues el vato solo estaba culero y era bueno, güey. Solo. O sea, güey. Sí, okay, pero nada más quería matar a su prima, güey. Oiga, pero hablando de esos malentendidos, gracias a esos pinches malentendidos, te dio un crossover que muchos han disfrutado por mucho tiempo. ¿Cuál? Que no se esperaban y que gracias a ese pinche malentendido, y fue por una revista, creo que fue una de Club Nintendo,
se les ocurre poner portada Street Fighter versus The King of Fighters. Oh, sí, es cierto, Entonces, es uno verdad. como fans lo ve y dice, no mames, es un crossover, güey. Y empiezan a mandarle cartas, y a mandarles cartas, y a mandarles cartas. Oye, ¿cuándo? Y ambas empresas, ¿crossover? ¿Qué crossover? ¿Cuál crossover? No hay ningún crossover. Se ponen a investigar y resulta que una publicación hablaba de un versus, pero de lo que tenía marketing. cada Sí, empresa, cada franquicia. Sí, no es que fuera marketing. Y comparaban. Sí, no es que fuera marketing. O sea, era un artículo. No, Es como hasta de eso. cuenta, si tú Fíjate. dijeras, Sí, pero es como si tú dijeras, ¿sabes qué? Voy a comparar al juego de Metroid con el de Halo, ¿no? Y alguien lo toma como que versus, van a hacer un crossover. O sea, no, güey, es que esto, no, crossover. Así, no, pero no, es crossover. La gente se cerró tanto que lo que hicieron las compañías fue hacer eso. Aunque el que primero realizó el juego de los crossovers fue Capcom. Porque SNK lo que hizo que sacaba juegos de cartitas. Y juegos de cartitas, y juegos de cartitas. Y todos, ¿de a qué horas va a haber un pinche juego donde nos rompamos la madre con Ryu y Yori y Akuma y el otro cabrón? Y vamos a ver quién es más puto, el que agarra a Bison o el que agarra a Rugal. Sí, Eso no pasaba. Hasta que sacaron ya luego los de SNK con una, creo que hasta cierto punto con una mejor jugabilidad y hasta cierto punto un mejor fanservice. Claro que porque sí. podías usar al Ken violento. Y de hecho, ¿recuerdas la consola en la que se estrenó? ¿Twisted Chaos? El Chaos, ¿no? Algo así. Lo más cagado es de que hasta ahorita me di cuenta y vine a entender que Street Fighter y King of Fighter es diferente juego. Ay, Dios. No, Sí, ya, güey, yo no ya, voy a tirar este micrófono. No puede ser posible. ¿Es en serio? Güey, es que ahora sí que, güey, es que nunca lo jugué, güey. A ver, O güey, sea, yo mira, es más, no tienes que preguntar, mira, yo ni sé cómo llegó a mis manos el King of Fighter el 2002. Ah, bueno, es que el King of Fighter repente estaba en todos lados, güey. O sea, el King of Fighter 2002 había copias pirata en todos los. No salió en el microondas porque no tenía la pantalla suficiente. No puedes decir eso, Adronus. Perdón. Un juego de respaldo. Sí, juegos de respaldo, tienes razón. Ándale. Oye, Yo tengo un tablero arcade y tengo un emulador de 2002 para jugar en línea, güey. Manches, todavía se sigue jugando el The King of Fighters 2002. No, sale, pues, sorprende. Se va a jugar eternamente. Se va a jugar eternamente King of Los Fighters siglos 2002. de los siglos. Es el equivalente al Melee en Smash. Va algo así, pero lo que también me ha sorprendido es ver juegos actuales, torneos, partidas grabadas en YouTube de Street Fighter, güey, juegan a otro pinche nivel, güey. Yo nunca pensé que se pudiera jugar a ese nivel, güey. De hecho, Sí, todos los juegos de peleas, o sea, ya cuando la gente está perra, las partidas están increíbles, o sea, ya es una cosa muy interesante de ver. sí, no, de hecho, por ejemplo, yo he visto lo que son las finales de torneos en el que está el más fregón contra el más fregón, los que llegaron hasta el mero final, y honestamente hay momentos en los que dices, no puede ser, o sea, ves unos combates en los que nada más ves a uno moviéndose, el otro ya nada más llega un momento en el que saca su celular y se pone a escribir. O sea, de tan canijo que está el otro, de que le hace un combo tras otro, que ya de plano no tiene caso tocar el control. De hecho, es hay un video muy famoso en el que el otro, en una final, se enfrentan tan, es tanta la tensión que se genera que se dispara el rival del campeón al grado de que no lo deja hacer nada. Entonces ya nada más de pronto el competidor rival ve como está picadísimo dándole con todos los botones al otro jugador, hasta agarra y le empieza a echar aire. De tan brutal que estaba el otro, o sea, no podía hacer nada, o sea, ya era una derrota segura. Lo peor es que y es muy, sí, o sea, lo y peor eso es muy frustrante, güey. Sí, que es horrible. Un juego de peleas y no, o sea, de plano, si el vato es bueno, o ya con eso ya no te lo sacas. Y y hace poco igual yo que juego el Fighters, hace poco vi un video impresionante, creo que también era una final. Y al güey le quedaban, cada uno tenía un personaje de 3, que ya es lo único que le quedaba. Y uno tenía a Bardock y ya estaba como a 3-4 golpes de matarlo, güey. Y el otro estaba usando a Freezer con la barra nueva. Me impresionó de que a pura defensa y contraataque se chingó. El güey que no tenía nada de vida se chingó a Freezer, güey.
y al otro le dio un pinche coraje porque nada más no podía, le atacaba por arriba, por abajo, se teletransportaba, le trataba de agarrar el gancho y el otro lo empujaba y se lo chingó, güey. Y ahora sí que está muy impresionante la gente que tiene esa habilidad para reaccionar. Porque ahora sí que hay muchas defensas y muchos ataques que tienes que empatar para... Sí, pero todo eso, como lo mencionábamos al inicio, o sea, realmente todo eso es maña y práctica, sin lugar a dudas. Me pregunto cuántas horas al día juegan, güey, para tener ese nivel. Hay cabrones que no juegan tanto, güey. Me tocó verlo con chavitos que llevan a mi local a jugar que 1 hora diario y de repente como que era nato, tenían un talento para eso. Sí, es como eso cuando haces clic con algo que de pronto cuando te vienes a dar cuenta pues, se te hace fácil, a otros les cuesta un chingo de trabajo, pero son gente que sencillamente pues se les hace fácil y y empiezan a ver caminos que otros no se dan cuenta que pueden hacer. Eso o están familiarizados con los juegos, güey. O sea que ya llevan varios títulos que están practica y dicen, bueno, ya, o sea, sí son un poco variados, pero pues ya tienen, o sea, ya el feeling para hacer las cosas. Pues sí, eso sí. Así es. Solo les cambias el personaje, la franquicia, pero pues más o menos es parecida a la dinámica y ya dicen, bueno, pues ya. Eso es lo que los ayuda exactamente, o sea que básicamente todos los juegos, pues la gran mayoría de los juegos de peleas, pues bueno, están inspirados en Street Fighter. El Street Fighter fue el que puso las bases para los juegos de pelea, específicamente Street Fighter 2. Sí, ¿cómo se dan cuenta cómo a pesar de que tocamos varios temas de los juegos, realmente todos vuelven a lo mismo, todos vuelven a Street Fighter? Sí, definitivamente, o sea, ya que es el mayor exponente de lo que es juegos de pelea, hasta la fecha lo sigue siendo, aun cuando todo lamentablemente lo que viene siendo las empresas con tal de hacer dinero, con tal de hacer, digo, hay que ser honestos, que todo al fin y al cabo los juegos se producen para ganar dinero. Pero abusan con las microtransacciones y todo eso. Entonces pues Capcom se pasó de lanza con las últimas versiones de Street Fighter, en las que pues, ya que si querías pagar para desbloquear otros personajes tenías que pagar. Y definitivamente eso le fue matando un poco a la gente el gusto por Street Fighter. Sin embargo, hasta la fecha siguen siendo juegos extremadamente buenos y en 3D y con una calidad visual que bruto, o sea, definitivamente buenísimos. Güey, pues es Mortal Kombat, güey. Mortal Kombat, juegazo. Que de hecho igual revolucionó mucho, güey. ¿Cómo lo pudimos haber olvidado? El grandioso y épico Mortal Kombat. Es más, nuestra música de fondo es de Mortal Kombat. ¿Sí saben cómo se creó Mortal Kombat? No. Pues las personas se querían mucho y fueron a cenar. ¿Conocen la historia de la miel y las abejas? En este caso es más como la historia de... ¿Conoces la historia de amor entre un trozo de carne y una motosierra eléctrica? No, Mortal Kombat es ese... What the fuck? Es ese juego que surge para traer una nueva variante, un nuevo camino para los juegos de peleas. Gente que quería... pues decir, ¿sabes qué? No, exacto, bueno, sí, vamos a resumirlo así, querían sangre, querían vísceras, querían un juego de peleas para gente grande, para verdaderos fans que querían desbaratarse por completo. De hecho, como un dato muy muy curioso, los personajes de Mortal Kombat, los primeros personajes, nunca fueron dibujados a mano. Todos eran sprites de personas reales, actores reales, que de hecho se pueden buscar en Google, que se tomaban fotos en diferentes posiciones para poder así hacer las animaciones de los movimientos y de los golpes. Los actores eran artistas de artes marciales, ¿no? Bueno, sí, eso tienes razón, eran luchadores reales. Y les decían actores de movimiento, así les pusieron. Exactamente, de hecho fue ¿cómo son las cosas? Que Street Fighter hizo lo mismo. Sí, saben, su película, después de la película fue tanto viene Mortal Kombat, crea un auge muy grande para los juegos de pelea y te presenta a los que vienen siendo los primeros personajes, pues fotorrealistas para los juegos de pelea, porque básicamente eran fotos de gente reales, al grado de que dice Street Fighter, pues si se le funcionó a Mortal Kombat, pues bueno, a lo mejor nosotros no le vamos a meter la cantidad de sangre tan brutal, pero oye, nosotros tenemos una película taquillera
con Jean-Claude Van Damme. Y vamos a explotar tanto como podamos la imagen. Y entonces es donde agarran y crean su primera versión de Street Fighter con personas reales, en el cual los actores hacen los movimientos de los personajes de Street Fighter. Pero fue un fracaso total, un asco por completo. Es más, ni siquiera debería ser mencionado dentro de los anales de la historia. Así es, chicos. Pero... Oye, como ese canijo de Jean-Claude Van Damme, de hecho lo querían para la película de Mortal Kombat, para interpretar a Johnny Cage. Uy, si lo hubieran puesto habría sido otra historia. Pero él dijo, no, gracias, yo prefiero interpretar a Guile. Ok. No, pues, era fan de Street Fighter. Se nota que era fan de Street Fighter definitivamente. Pero hay que ser realistas, habría sido otra historia. Sí, ¿cuál? ¿El Street Fighter o Mortal Kombat? Tan fea que era. Fíjate que las dos estuvieron así como que malitas, pero por alguna razón se volvieron de culto de los fans. Pues es que las películas malas se vuelven de culto. Live action que hicieron, güey, porque no veo otra razón. La Street Fighter sí, fue la única. Luego sacaron una de el 2000, no sé si es 2003 o 2004, de Chun-Li, La venganza de Chun-Li. La venganza de Chun-Li. Sí, fue súper malísima. Sí. Y de Mortal Kombat salió la Mortal Kombat Annihilation. Ese sí fue un asco, güey. Se pasaron de lanza, güey. Y finalmente la que vimos ahora en el 2021. Ok, yo no la he visto. Yo no la he visto. Que la verdad... Pero antes sacaron una de Scorpion. Una que eso sí. No son animadas. No. O Scorpion tuvo un live action. Sí, chinga, sí. No vi, tengo que verlo. Sí, es muy bueno. Es antología de Scorpion, creo que se llama, o de Scorpion Gaiden. Sería creo que la historia que te dicen cuál es el origen de Scorpion. Que por qué era todo el desmadre que se traía entre Sub-Zero y Scorpion. Y sí, estaba muy fuerte la trama. Oye, ¿no viste la película de ahorita, güey, la actual? No la he visto, honestamente, no la he visto. Y no me la quiero ver. La quiero ver. No me de hecho, cuenta lo mismo que en la de Scorpion. Ajá, de que Sub-Zero mató a la familia y todo el rollo, ¿no? Como que no mata a la familia, mata al hijo, y el otro quiere venganza en el infierno, y sucede todo el rollo y se convierte en el Scorpion. Es que, ¿sabes qué? Siento que pudieron haber hecho una mejor historia para la película, para todo lo que es Mortal Kombat. De hecho, sí sabes que Mortal Kombat, cuando sale la creación de Mortal Kombat 10 fue para arreglar todo el desmadre, porque Mortal Kombat se empezó a ir a la fregada totalmente. Empezó muy bien, empieza el combate mortal, empieza la primera, el primer gran juego que se vuelve muy 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 importante, muy influyente, muy... Pero el mejor es el 2, el 2 fue el que cambió definitivamente todo. Sí, exacto. Casi en todos los juegos de pelea el 2 es el que levanta la franquicia. Y a partir del 3 empieza el declive. En el caso de Mortal Kombat 3 ya era la misma historia otra vez contada. Pero pues ahora sí que otra vez tenías a Liu Kang ganando todos los combates, siendo el héroe de la historia, hasta que llega el punto en el que la gente se empezó a aburrir. Entonces posteriormente a eso es cuando empiezan a salir los spin-offs, como por ejemplo la historia de Sub-Zero para Nintendo 64. Juegazo. Sí, es un gran juego, difícil un poco de entenderle, porque pues si estás acostumbrado a ver los personajes para juegos de pelea, y luego tienes a Sub-Zero que lo puedes mover libremente por escenarios bidimensionales con esencias de 3D, o sea, con el famoso 2.5D. Y luego para poder derrotar a los enemigos entrabas a modos de combate con un control un poco complicado. Pero sí, fue un gran juego. De hecho, la trama es considerada parte del canon en realidad. Me acabo de acordar de un juegazo de peleas que se me estaba pasando. Y creo que todos lo jugaron, sin excepción. Cuéntanos, ¿cuál? El Def Jam. Ah, sí, es cierto, güey. Oh, no manches. Sí, era lo más barrio posible. Peleas de raperos. Eran las grandes peleas de raperos. Ok. Yo quiero platicar sobre Def Jam. No soy tan fan de los raperos, eso es cierto. Pero dentro de los personajes, de este genial juego, me encantaba hacer habían unas maniobras tan padrísimas que podías hacer,
como por ejemplo aventarlos al metro, que decías, güey, no puede ser. O sea, Def Jam es un verdadero exponente único en su género. Porque, vamos, o sea, hay otros juegos en los que puedes agarrar y aventar, como vienen siendo los juegos de lucha libre. Pero Def Jam lo llevó a otro nivel por completo. O sea, estamos hablando de que podías ocupar el escenario en general, ya sea que la gente te daba armas, ya sea que podías estrellarlos contra algo, espejos, ventanas, lo que fuera. Pero sobre todo cuando hacías la derrota del personaje con un punto específico del escenario, desbloqueabas un evento tipo video. Porque realmente no era un video, sino era un evento en el que, por ejemplo, si lo aventabas a las vías del tren cuando pasaba el metro, ya, tu victoria era ver cómo lo atropellaba el tren, pero se veía la cámara cómo el personaje miraba el tren y ¡pum!, lo aplastaba. Esas eran victorias aplastantes dentro de Def Jam. ¿A ustedes qué les gustaba de ese juego? La jugabilidad, güey, o sea, estaba muy fluido ese juego, aparte de que había un sinnúmero de especiales que podías utilizar. O sea, ibas desbloqueando y de hecho tú podrías crear tu personaje de cero, güey, personalizarlo completamente, desde la vestimenta, rasgos especiales, tu nombre de habilidad rapero, de pelea. Porque no era una habilidad general, sino que podías escoger una habilidad especial de pelea, ya fuera como irte más a defenderte o ser más ofensivo. Ándale, eso es cierto. No tenía los tradicionales poderes o habilidades extrajaladas que veías ya en los juegos de peleas. O sea, la personalización era completísima de tu personaje. Sí, eso es cierto, tienes toda la razón. Dentro de todas las especificaciones de Def Jam, era una de sus cualidades más geniales. Y de hecho tenías ahí lo que tenía más fuerte era el famoso modo despertar o modo berserker, ¿no? En el que entrabas en esa modalidad y tirabas golpes a diestra y siniestra y bajabas con todo. Era, creo que lo más poderoso que podías desbloquear. Era lo que era, entrabas como en un modo frenesí, pero era para hacer el especial. Una vez que ya habías cargado la barra, lo activabas y ya podías hacer el especial si tu oponente se dejaba. Porque eran de agarres. Creo que tenías que agarrarlos primero y podías o pegarles o hacer el especial. Tienes toda la razón, es verdad. Nada más y nada menos que para que pudieras hacer los especiales eran una serie de combos que ahora sí que pues eran continuos y si lo agarrabas bien era muerte segura para el enemigo. Y Def Jam definitivamente no se andaban con jaladas, o sea, era prácticamente peleas de vida o muerte entre los raperos. Eso era muy genial. De hecho, cuéntenme, ¿en qué consolas jugaron ustedes las primeras versiones de Def Jam? En mi caso yo la jugué en el Xbox, en el primero. En el primer Xbox. Yo la primera versión que jugué de Def Jam fue para la PlayStation 2 y posteriormente al PSP. Yo nunca lo jugué. Sí te creo. Claro que te creo, mi querido Overlord. Cuéntenme, ¿qué otro juego les movió el tapete dentro de lo que vienen siendo los grandes juegos de pelea? ¿Sabes cuál? También me gustó muchísimo. Y yo no tenía el Super Nintendo, pues tenía un vecino frente de mi casa. Fue el Killer Instinct en el Super Nintendo. Sí. Me envicié en ese juego. Los Ultra, como decía, Ultra, o el Super Combo, decía. La voz se escuchaba bien chida. ¿Sí sabían que también en el Killer Instinct podías hacer escondidos? Bueno, en ese momento le decíamos escondidos. Ajá, cuéntanos. Sí, no sabía, güey. Sí, yo no sabía, cuéntanos. En internet. Esto yo lo hacía. No sé cómo me salía, pero yo lo hacía. Hacía el de la mujer. Ya ves que estaba la mujer que tenía como unos bastones amarillos, ¿no? Eran unos bastones de energía. ¿Eran qué? Unos bastones de energía. Ándale, bastones de energía. Estaba yo bien morro. Bueno, esa mujer tenía un escondido que era como que se bajaba la blusa, o se abría la blusa y mostraba sus pechos. No es. Es verdad, no somos un programa para niños. No lo mostraba al frente de la televisión, pero sí como que se mostraba el movimiento donde se abrían los pechos y el personaje, o sea, el contrincante, se le disparaban los ojos y ahí acababa la pelea. Wow. Cada uno tenía un movimiento especial, búsquenlo. Orchid se llama la tipa, ¿no?
Ándale. Sí. Cada uno tenía movimientos. De hecho, nosotros en ese momento le hacíamos escondido. De hecho, eso me recuerda que, por ejemplo, en este juego que a lo mejor ustedes también llegaron a jugar, llamado Darkstalkers, ¿sí lo llegaron a jugar? Sí. Sí, uno de los grandes personajes de esta serie era Morrigan, la vampira, la mamacita vampira sucubo. Que realmente, si sabían, ándale, que realmente Morrigan eran dos personajes en uno. Lilith. Exactamente. Pero, yo sé que esto realmente creo que no era oficial. Digo, quiero pensar que no era oficial. No creo que haya sido oficial. Pero una de las razones por las cuales, al menos que yo sepa, aquí en México se hizo muy popular el personaje de Morrigan, es que en una reedición, obviamente, o al menos eso se decía, que se corría la leyenda de que una de sus habilidades o golpe final era que, pues bueno, se bajaba por los chescos y así lo mataban. Haz de cuenta que envolvía al personaje en un capullo y de pronto nada más se veía la silueta de cómo se bajaba y aparecían las sombras. Pero era una versión, no era la versión oficial, pues. No sé si les tocó saber sobre esa historia de yo solo vi el que te decía, creo que en Marvel vs. Capcom. Y le ponían la cortinita y... ándale, ese. Esa es la habilidad, pero obviamente me imagino yo que pues no era una versión legal. Ahora, digo, no me imagino realmente que Capcom era legalísimo. No puede ser, la versión original es la que te planteaba eso, que Morrigan hiciera eso. Y yo sé, pues sí, de hecho, un morrillo en las retas de allá me dijo, oye, voy a hacerle escondido de Morrigan y todo así, ¿cuál, güey? ¿Tiene sexo? Así ya sabes, ¿no? Y los chamaquitos, no manches, a ver. Hasta le pagaban la ficha para que hiciera el pinche especial, güey. Ya cuando lo vi no era gran cosa, dije, yo pensé que era más explícito. Pero ya te ponen la cortinita y se ve así como que... bueno, pero no me acuerdo si se alcanzaba a ver la sombra, es lo que no recuerdo. Sí, la silueta se veía así. Como las sombras. Sí, las famosas sombras. Las siluetas. Es lo que, bueno, por esa razón es que se hizo tan popular Morrigan, al menos de aquí en México. Porque, digo, no es como que se haya hecho el juego muy popular entre el público en general por las grandes habilidades y maniobras que tuviera. No, pero sí era bueno. Solo que quizás no pudo competir contra otros a nivel de popularidad. Pero eso que dice Falco de Orchid, sí, no lo recordaba, fíjate que se abrió la blusa y vámonos. Era su especial. Sí, de cuando los juegos de peleas estaban más libres. No tiene su especial. Decíamos en ese momento escondido. Oye, pero ese de Killer Instinct, fíjate que pasa algo muy curioso con ese juego. Por ejemplo, en Street Fighter muchos quieren utilizar a Ryu, en los de King of Fighter quieren usar a Kyo. Y en Mortal Kombat, a pesar de que Liu Kang es el principal, le roban cámara tanto Scorpion como Sub-Zero. Que son muy llamativos. Pero en el de Killer Instinct, creo que es el protagonista más olvidado de la franquicia, porque no sé qué pedo con ese güey. Tú me dices, ¿sabes qué? Yago, el personaje principal de Killer Instinct, y todo así como que, ¿quién? ¿Quién? Okay, yo jugué Killer Instinct algunas veces y nunca supe quién era el protagonista del juego. Es más, puedo recordar más a Glacius y a Fulgor. O a Cinder, exactamente, que a ese güey. De hecho. Rayos. Qué triste situación. Pero bueno. Ándale, pero... De hecho, ese sería como la competencia más parecida a Mortal Kombat, ¿no? Killer Instinct sí fue la competencia más cercana a Mortal Kombat, pero no tuvieron las pelotas que tuvieron los de Mortal Kombat. O sea, Killer Instinct sí tenía ese salvajismo que a lo mejor la gente quería para los juegos. Que hacías combos rápidos, que hacías maniobras que normalmente no harías en un Street Fighter. Tenías personajes pues que no eran los personajes comunes, como en el caso de Spinel, creo que se llamaba, el personaje que es de puro hueso. Estaba genial ese, güey. Sí, a mí me gustaba usar a ese personaje. Que tenía una cantidad de combos que decías, güey, le trababas bien bonito al enemigo. Pero, pues no tuvieron las pelotas para llegar al nivel de Mortal Kombat. Mortal Kombat cruzó la línea, pero con todo. O sea, desde el momento en el que podías darle un golpe de abajo hacia arriba a tu oponente y tirarlo de un puente hacia un desierto de espinas
y quedaba todo atravesado, o que lo podías aventar con un sombrero y lo partías a la mitad a tu oponente. O sea, definitivamente Mortal Kombat era incomparable en su momento, y es precisamente lo que lo convirtió en el juego más polémico de peleas de toda la historia, al grado de que la gente lo quería, lo amaban y lo odiaban. Lo odiaban los padres de familia conservadores que decían, es que cómo mi hijo puede jugar esto, y lo amaban todos los fanáticos de los juegos de pelea que de verdad consideraban que una pelea tenía que ser a muerte en los videojuegos. Güey, imagínate. El Super Nintendo quitaron todo ese gore. Sí, sí, exactamente. Por el Kombat. Sí, cuando lo tirabas del escenario y caía en las espinas. Ajá. Ya no se veía la sangre. Simplemente se veía como caía en las espinas y ya, eso es todo. Como se caía en las espinas y ya. Sí, ¿dónde está? de hecho, como lo que es curioso con respecto a Mortal Kombat para el Super Nintendo, Nintendo no tenía realmente el plan de que Mortal Kombat fuera algo que perteneciera o que fuera realmente parte del Super Nintendo. Lo que pasa es que los fans pedían a gritos, que Mortal Kombat llegara al Super Nintendo. O sea, toda la gente que compró la consola, pues de pronto tienes este juego increíble de los arcades, y que realmente la consola lo podía correr, pero pues Nintendo no quería meterse en broncas porque significaba que mancharía la imagen de Nintendo, esa imagen pues amigable y familiar que tenía, exactamente. Entonces la única condición que hubo para que lo pudieran meter era eso, censurar el juego, quitarle la sangre, quitarle pues los fatalities, si no me equivoco no los tenía en la versión de Super Nintendo. O si los tenía eran censurados, no habían vísceras, no habían sangre y todo. Y obviamente pues los fanáticos no les gustó para nada, sobre todo que tenían a su competidora, al Sega Saturn, en ese momento. Ah, sí, cierto. Y Sega, no manches, Sega decía, no sé. Es más, para que se den una idea de qué tan cabrón fue la competencia, las luchas entre Sega y Nintendo, que cuando sale el comercial de Mortal Kombat de parte de Sega decían, nosotros no censuramos, este juego es para adultos. Sí, o sea, se tiraban carrilla bien gacho entre ellos. Pero sí, Sega decía, nosotros somos una verdadera consola para gente grande, para verdaderos jugadores. ¿no? Somos europeos, ¿no? Casi que te decían. Sí, exacto, sí, no. O sea, el Sega ahí sí se la refó bien chido, porque sí, el juego estaba completamente sin censura. Pero sí, ¿y cómo son las cosas con respecto a Mortal Kombat? El hecho de todas las los fatalities que se liberaron, todo, porque sí saben que realmente lo que viene siendo todas esas variantes que hay de los fatalities en realidad surgieron por leyendas y por mame de la gente. Porque realmente no existían ni el Animality, ni el Fun Fatality, sí. Friendship, exactamente, no existía nada de eso. O sea, la gente empezaba a decir, no, es que si haces tal movimiento, Ryu se convierte en un dragón y se lo carga y se come la mitad de tu oponente y la fregada. Cuando realmente no era. Me recuerda al Super Smash Melee cuando sacabas pinches mitos de que podías sacar a Goku, podías sacar a Mewtwo y las pendejadas que se ándale, pues no te vayas tan lejos, pues, en el de 64 corrían las leyendas y los mitos que se podía evolucionar a Pikachu y a Jigglypuff. Ese es un gran mito que había para la versión de Super Smash Bros. De 64. Pero Pikachu estaba en el en el 64, güey. ¿Cómo? Pues Pikachu estaba en el 64. Sí, pero pero que podías evolucionarlo a Raichu. Evolucionarlo. Sí, exactamente. ¿Sabes cuál me chuté yo? Que estuve como pendejo intentándolo. Que desbloquear el juego con todos los personajes y te daban a la Master Hand para usarla. Dale, ese era famosísimo. Oye, pero realmente sí sabías que sí se podía. O sea, realmente sí se podía usar a Master Hand. No, obviamente no era de manera legal. O sea, pero era a través de un error del juego en el que podías ocupar a la Master Hand, porque en el código original de Super Smash estaba la posibilidad de que se ocupara Master Hand como un personaje. De hecho, donde se logra por fin hacerlo, creo que es en el Brawl o en el Melee, me parece. Que ya es donde por fin puedes ocuparlo como un personaje, pero era de un evento especial nada más que se podía usar. No me acuerdo si era en el Melee.
Creo que era en el Brawl, donde lo podías ocupar como un personaje de evento especial. O sea, ya ves que estaba el modo historia y creo que ahí es donde lo podías ocupar. Que por cierto, o sea, Master Han como personaje era una puercada. Y qué bruto, o sea, para empezar no lo podías tirar del escenario. Puto el que usa Master Han. Sí, puto el que usa Master Han. Y a Rugal. Y a Bison. Y a Jinpachi de Tekken. Y qué bueno que ninguno de aquí los usa, ¿verdad? No. ¿Y en el mini cuál era el truco? En el mini, retomando lo de Mortal Kombat que decían que era muy famoso. Cuéntame. Recuerdo que en una serie, güey, de Malcolm, el de en medio, Hal menciona a Sub-Zero. Ah, claro, nadie le gana a Sub-Zero. Creo que Dewey está contando una historia de que un monstruo vino a su casa y platicó y se fueron volando y Riz le dice que es mentira. Y le dice, ¿por qué a mí no me creen que vencí a Sub-Zero? Y ya Hal le dice, es ridículo. Nadie vence a Sub-Zero. Es ridículo, nadie vence a Sub-Zero. Eso sí lo vence. Scorpion, ¿no? Scorpion cobra venganza matando a Sub-Zero. Sí, pero es como que... sí. No, sigue tú. Pero realmente te das cuenta de que es un gran chiste en realidad. Es un gran chiste por el hecho de que realmente Sub-Zero era el personaje más jugado en Mortal Kombat, era el popular. Más querido, ¿no? Exactamente, era el más querido. Pero es que no solo eso, si te pones a ver un top ranking de los ninjas, realmente Sub-Zero estaba muy cabrón, porque incluso en el juego donde va la misión esa, vence a 4 deidades, y una con el poder de cada elemento. O sea, agua, tierra, aire y fuego. O sea, no era cualquier cabrón. Sí, por no, lo tanto, Scorpion muy tampoco es cualquier cabrón. Sí, no, definitivamente. Que por cierto, tocando el tema de los ninjas de Mortal Kombat, ¿sí sabes de dónde salieron todas las artes de ninjas, no? Puro error y chisme. Exactamente. No eran más que un chingo de errores que habían dentro del juego y al final se empezaron a convertir en personajes verdaderamente importantes. Es como por ejemplo Smoker, que el ninja gris. Smoke, ándale, que el ninja gris, o sea que definitivamente decías, ¿de dónde? O sea, llegó un punto en Mortal Kombat que ya era el Sub-Zero amarillo, Sub-Zero rojo, Sub-Zero verde. Que dices, no chingues, o sea, todos son Sub-Zero o Scorpion, es lo mismo, o sea, era el mismo ninja de varios colores. A mí me tocó verlo por de cagada en unas maquinitas. No sé si ustedes se acordarán allá en Ciudad del Carmen de Videoclub Halcón. Creo que sí. Por allá por el 95, 96, ahí, bueno. Ahí iba a rentar películas con mi papá. ¿Perdón? ¿Crees que estaba por Kentucky? Es que creo que habían dos o tres. Uno creo que estaba por el Parque de las Madres, medio escondidito. Y había otro que está por la iglesia de Fátima. Bueno, que sí, estaba, el que estaba por Fátima, que ahorita ya es otra cosa. Ajá. Ya sé cuál dices. Entonces ahí me puse a jugar al de Mortal Kombat y de repente me sale el ninja rojo, que ahorita ya pues es Ermac. Es como que no mames, los desbloqueé, güey. Pero no, era simplemente un pinche error del juego. Pero cómo son las cosas, ¿no? O sea, cómo se van modificando los juegos de pelea al grado de que bugs o errores que o sea, van saliendo a lo largo de la historia terminan convirtiéndose en parte del juego en realidad. Obviamente, pero gracias a los bugs tenemos el sistema de combos. Sí, exactamente. Gracias a Street Fighter. Gracias a los bugs tenemos Cyberpunk. Ese es un bug andante. Ese es un bug andante, un bug de 1500 pesos. Un bug con juego, güey. Es un bug con juego. Esa es una triste historia de la que hablaremos en otro segmento. Pero fíjate que, bueno, no sé si es conveniente comentar esto, ¿no? Pero yo sé que lo que voy a mencionar, el juego que voy a mencionar no es de pelea en sí, pero estaban buenos los chingalazos. Estaba en el GameCube y se llamaba Mario Striker. No sé si lo llegaron ustedes a lo podríamos definir como un juego de fútbol, pero de peleas también. Era de madrazos. Sí, era de madrazos. Eso lo podríamos definir. Sí, ibas a jugarlo y nadie jugaba fútbol, todos se andaban golpeando contra las vallas. Sí, exacto.
y hasta el portero le tiraba su chingadazo y lo metías en la portería. Estaban buenos los pinches chingadazos porque agarrabas a uno, por ejemplo, Mario era el capitán y agarrabas a tu equipo, ¿no? Los trupas, los paratrupas y jugabas contra, por ejemplo, Donkey Kong, ¿no? El clásico. Y era de unos putazos y luego la malla era electrificada, pero nada más te dedicabas a agarrar a puros madrazos. Pues sí, definitivamente lo podríamos definir como una variante de juegos, pues en teoría son de pelea, porque chocas, golpeas a tu oponente con tal de derribarlo y obtener tu objetivo, aunque bueno, te más tirado al fútbol, o sea, obviamente es combinar las famosas cascaritas de fútbol rápido con una buena madriza digna de juegos de Nintendo. Es casi como un Smash de fútbol, nada más que pues bueno, no podías matar a tu oponente, pero ¿saben? Estoy tomando en cuenta que nos faltan mencionar otros juegos, ¿sí? De hecho, ¿qué serán? Unos 10 minutos, 20 minutos, nuestro querido Overlord mencionó sobre una variante de juegos que no hemos tocado, que son los juegos de pelea de anime. Sí, y obviamente no podemos dejar fuera al mayor exponente de los juegos de pelea de anime, los juegos de Dragon Ball. Oh, sí. O sea, obviamente pues no lo podemos. Sí, no, Dragon Ball ha estado en todas las consolas con los juegos. Desde la primer Nintendo ha estado los juegos de peleas de Dragon Ball. Es el juego de combate de anime por excelencia. ¿Cuál fue el primero que ustedes jugaron? Yo jugué primero el Budokai en el GameCube. Es un gran exponente del Budokai. No, yo me eché de los del Play 1, todos los que sacaron el World Tournament 22, que vendría siendo como la versión pionera del Fighters, que vendría siendo también como un Mortal Kombat, pero para Dragon Ball. También era hacer combos y todo. Y tenía personajes secretos. Después de llegar a cierto nivel, desbloqueabas a Goku Super Saiyajin 3, al maestro Roshi, al Gran Saiyaman y a Goku niño. Uf. Y era una chinga sacarlos, y el pedo era de que no se guardaba el juego, güey. O sea, te llevabas tu buen rato a sacarlo, y cada vez que querías volver a usar esos personajes, tenías que volverte a llegar la chinga el día siguiente porque no se guardaba. ¿Por casualidad no era con código? No, sí se sacaban haciendo... Pues la neta no sé, güey, o sea, te digo, yo lo jugué de chico, supongo que misiones o cierta cantidad de puntos. A lo mejor o puede terminar ser con cierto personaje, pero no era de código, eran trucos. Por logro. Sí, eran trucos desbloqueables, básicamente. En aquellos tiempos sí se podía. Pero sí. Y sí sentí el cambio chingón, porque yo recuerdo que jugaba ese y hay otro que está en japonés, o sea, literalmente no tiene nombre, solo es Dragon Ball Z y letras en japonés. Y era el que más jugaba. Estaba sencillo porque ahora sí que solo era la historia como tal. Y cuando salió el Budokai 1, ¡a la madre! Se sintió el cambio cabroncísimo, porque pues aquí en el Play 1 elegías tu personaje y con ese te quedabas. Y ya en el del Play 2 te podías transformar, sacar las habilidades icónicas de los personajes. Estaba muy, muy bueno, la verdad. Y fue mejorando. Que hace poco estaba pensando, y los juegos eran un robo, porque por ejemplo el Budokai 1, el 2 y el 3 eran pequeñas variantes, y se podría decir que eran como DLCs, porque solo cambiaban, o sea, del 1 al 2 cambió un chingo porque le agregaron una saga entera, pero del 2 al 3 solo le agregaron como 9 personajes y te lo vendían como nuevo, pero eran excelentes juegos, la verdad. Eso era muy común en los juegos de pelea. Sí, la fórmula de FIFA, exactamente. Como FIFA. Sí, lo que debo reconocer es de que lo que mejoraban era el sistema de pelea. Ya en el 3 todavía era un poco más dinámico, era más rápido la jugabilidad, porque en el 2 ya había mejorado, pero seguía un poco estático, o sea, el combo se cortaba tarde o temprano, y ya estaba más fluida en el 3 la pelea. Luego se estancaron porque sacaron el Sagas, que era más que nada como tipo RPG. Parecían muñecos de plastilina, o sea, se sintió un retroceso cabrón, porque del Budokai 3 ya llegabas hasta GT, y en el Sagas llegabas hasta Cell, o sea, y los personajes estaban bien contados.
Sí, ya luego fue que sacaron la serie de Tenkaichi. Las Budokai el 1 Tenkaichi. estaba... El Budokai Tenkaichi 1 estaba más o menos, el 2 de huevos y el 3 le dieron al punto porque ha sido hasta ahorita el juego de Dragon Ball con mayor personajes en catálogo. Sí, el Budokai Tenkaichi 3 es el juego por excelencia, es el tope de los juegos de Dragon Ball de pelea, es el melee de los juegos de Dragon Ball, es el Street Fighter Alpha 2 Turbo de los juegos de Dragon Ball, es ese punto exacto en el que lograron ese balance, ese momento exacto de coordinación para los personajes. Tenías las transformaciones, tenías los desbloqueables, tenías las peleas en 3D con campo abierto, tenías todo, sobre todo, por ejemplo, cuando lo lanzaron en Wii. Muchos dirán que a lo mejor la versión de Play 2 era la mejor, pero no, la mejor versión del Budokai Tenkaichi 3 era la del Nintendo Wii, porque estaba extremadamente bien optimizado. Y luego, para acabarla de rematar, para poder hacer algunas habilidades, podías hacer los movimientos. O sea, imagínate esa sensación de agarrar el control del Wii y hacer las posiciones para hacer el Kamehameha, y que literalmente tenías que esperar una cantidad de tiempo para poderlo tirar. Y no, era una joya el Budokai Tenkaichi. Para hacer la Genkidama tenías que levantar las manos y hacías el movimiento para aventarlos. Era genial ese juego, fluido, excelentes maniobras, hasta la animación era muy muy buena, el audio, todo estaba perfectamente bien trabajado en el Budokai Tenkaichi 3. Y después se vino abajo. Ese salió para el PlayStation 2, ¿no? Sí, salió para PlayStation 2, para el 2 y el 3. El 2 y el Wii. Y creo que salió también para el Xbox, si no me falla la memoria. No, para 360. No. Para el Xbox llegó a salir, pero solo el Tenkaichi 1. Ya el 3 se limitó al Play 2 y el Wii. Pero hasta eso, el juego es todavía tan bueno que le han hecho mods para continuar la saga. O sea, lo de Super. Sí. Ya lo adaptaron en el Tenkaichi 3. Y está súper bien, porque incluso han optimizado las gráficas. Obviamente no se ven como los nuevos, pero sí ha mejorado. O sea, la verdad, la calidad de los mods está excelente. Además de que le dieron el toque, que se tomaron el tiempo para meter el doblaje latino. Obviamente pues no es legítimo, pero se le ingeniaron para cortar y pegar las frases al juego y les quedó de huevos. Sí, es el juego más tuneado de Dragon Ball, el Tenkaichi 3. Al menos las versiones modificadas que he jugado es para el PlayStation Portable, para el PSP. Es donde de plano, o sea, la gente dijo, ya no van a salir más juegos. Y dijo, pues de una vez. Y agarraron y abrieron el código del Tenkaichi 3 para PSP y no, hombre, así como dices, ya veías las historias más recientes, ahí ya está en el Tenkaichi 3 modificado. O sea, no ha salido ni en una versión de un juego mejor o novedoso, o sea, una actualización del juego no ha salido, pero ya está en Tenkaichi 3. Es más, el nuevo personaje que va a salir ahorita para Dragon Ball Super, Granola, ya debe de estar metido en Tenkaichi 3 sin pedo. Sí, a huevo. No, pues es que en el Tenkaichi hasta ha estado prostituido. Está el Chapulín Colorado, güey. Sí, no, le hicieron sarta de modificaciones. Está el trenecito, no me acuerdo, como el de Discovery Kids, el que hace en el tren o algo así. Toma. Ya, ¿qué versiones andas jugando? Wey. Pero, ok. ¿Sabes? Acabas de darle el clavo en el último tema que vamos a mencionar en este podcast. Señores, ustedes díganme que sí lo jugaron. Sí lo deben de haber tenido alguna vez en sus computadoras. Y si saben de qué estoy hablando, me van a entender todavía mejor. Mugen. Oh, claro. O sea, no hay mejor exponente para un juego de pelea. No hay mejor forma de decir, hey, yo tengo a Homero Simpson peleando contra un pollo. Yo tengo al Chapulín Colorado peleando contra el Chavo del 8. Definitivamente Mugen es el máximo exponente de los juegos de pelea libres para todo gran fan de juegos de pelea. No, definitivamente tantas variantes, tantas versiones, tantas combinaciones, es completamente infinito. Es más, en el Mugen se logró ver la pelea de Peter Griffin contra el pollo. Ya ven que, no sé si alguno de ustedes es fan de Padre de Familia, hay una secuencia en la que Peter Griffin pelea contra un pollo. Bueno, ahí la gente dijo, chingue su madre, agarraron a Peter Griffin y agarraron al pollo y los pusieron como personajes jugables. Y tienen una sarta de combos que qué brutos, que harían ver a los combos de KOF
a los combos de cualquier juego donde te traben horrible como un juego de niños. O sea, es una barbaridad lo que podías hacer en el Mugen. Cuéntenme, ¿qué llegaron a jugar ustedes en Mugen? No, yo no lo jugué. Me tocó enfrentarme a un Ronald McDonald diabólico. El Ronald McDonald súper roto, güey. Sí, no, eran personajes que la gente los hacía. ¿Sabes qué? Eso era lo genial del Mugen. Te daba no solamente la oportunidad de jugar con personajes que no podrías ver por derechos de autor, por empezar, en ningún juego. Pero aparte de eso, te daba la experiencia de poder decir, oye, yo puedo hacer mi propio juego de peleas. Porque eso era lo genial. O sea, tú podías hacer tu propia versión de Mugen. Tenías la opción de que, de manera, entre comillas, legal. Porque, bueno, hay que aclarar, Mugen tenía muchas faltas a las leyes de derechos de autor por usar personajes que no deberían de estarse usando. Pero al mismo tiempo tenías la opción de que mucha gente, hasta la fecha debe de haber todavía una comunidad muy grande de gente que se dedica a modificar o crear personajes. Es más, yo conocí a alguien que era tanto su afán por Samurai X que no sé si el personaje que uno encuentra hoy en día sea original de él, o sea que él lo modificó, utilizando un personaje de Samurai Shodown que alguien consiguió para crearlo, para meterlo a Mugen. Podías hacerle las modificaciones de dibujo de sprite sobre el original. Entonces haz de cuenta que él agarra y empieza a modificar el personaje hasta que se crea su propia versión de Rurouni Kenshin de Samurai X. Y de pronto ya lo tenías y le podías hacer todas las modificaciones que quisieras. Ya cuando tenías los movimientos especiales, atrás del personaje podías hacer que apareciera una escena del anime y cosas así. Así lo dejó el modificado. Y obviamente creo que lo compartió. Entonces no sé si la versión que corre en los Mugen sea una que él hizo. Pero realmente es una verdadera joya tener Mugen. No sé si hoy en día qué tanto haya continuado. Pero pues ojalá no se haya perdido esa magnificencia de juego. Sobre todo porque... Está más vivo que nunca, güey. ¿A poco? Cuéntanos. Yo he visto en YouTube reseñas así, pero más enfocado a The King of Fighters. Y más chido. O sea, Yori lo ponen en unos combos que ni te imaginabas en la vida verlos en la maquinita. Y el modo diabólico, a la leona, obviamente en la maquinita veíamos el modo demoníaco, pero ahí en el Mugen lo ponen como el triple, cuádruple, eso. Oye, Falco, ¿has visto al Ralph Atómico? Atomic Rap. No mames, el Ralph Atómico. Sí, yo llegué a jugar con ese personaje. No mames, era una barbaridad. El señor Barriga contra Don Ramón. Sí, lo he visto. Para que le paguen los 14 meses de renta. Chingón. No manches. Sí, yo sí me acuerdo que cuando tenía mi computadora de escritorio jugaba mucho el Mugen, no me acuerdo cómo se llama. Mugen. Sí. Es definitivamente ahí una pinche mucho el Dragon Ball. Y ahí hacías por ejemplo agarrabas a Goku y lo hacías transformarse hasta en la fase 6 que ni sabías que existía en el anime, pero ahí lo transformabas en esta fase. Esas eran las famosas fases de Dragon Ball AF. Sí. Ándale. Sí, que es donde salía supuestamente. Digo, hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Se cuentan las leyendas que realmente todo lo que viene siendo Dragon Ball Super se lo piratearon de Dragon Ball AF. Sí. Y de Multiverse. Y de Multiverse. De hecho, lo de Multiverse, o sea, no sé si lo han leído, pero es una verdadera joyita lo de Multiverse. Haz de cuenta que lo del torneo que presentan en la serie. Pero si Toyotaro, que es el mismo güey que hizo esa madre, lo contrataron. Pues bueno, de ahí salió entonces. Sí, pero en el caso de Dragon Ball AF, que te presentaba la transformación de Super Saiyajin 6, que ya era una barbaridad, ultra mega mamado y mega musculoso, grosso y sabroso con el cabello blanco. Pues ya luego tenemos... Hasta cuernitos, ¿verdad? No, hasta pitos en el cabello tenía. Sí, ya era una barbaridad, tenía músculos hasta en el pelo, el dibujo, dices, no, ya es una salvajada. Entonces ahorita tenemos el Dragon Ball
Super, pues la transformación del Ultra Instinto, que es Goku con cabello blanco. Lo cual me hace pensar que la última transformación de Goku, cuando ya finalmente decidan acabar la serie, va a ser Goku con cabello negro otra vez. De tantos pinches cambios. Pero fíjense, me hacen pensar, sería genial que para Carmelo Games pudiéramos meter una versión de Mugen. ¿Qué les parecería si intentáramos hacer una? Y de hecho, ¿sabes qué? Ahorita que estabas comentando eso de lo que dice el Mugen, que si seguía la comunidad, creo que en Facebook, Telegram hay comunidad, y también he visto en YouTube, donde por ejemplo supongamos que tú puedes agarrar un personaje, modificarlo así como lo hizo tu amigo, y ya está incluso para bajar el tipo de combo que le puedes hacer que tenga. Hay unos que hacen sus videojuegos muy equilibrados, no importa de qué franquicia sea o si son personajes que van diseñando ellos sobre alguno que ya está creado, pero lo hacen de una manera que la pelea se vea equilibrada y no se vean tan rotos los personajes. Ah, sí, claro. Y esto para mí es muy, muy, muy bueno, porque para hacer un juego de fans, pues le meten mucho cariño, mucho amor. Muchas veces los fans han creado verdaderas obras de arte que sin duda son mucho mejores que las versiones originales. Que pues por lo mismo los mismos fans se dan cuenta de los grandes errores, como por ejemplo en el caso de Smash Brawl, que parecía que todos los personajes se habían tragado una olla de tamales porque corrían bien lento, en especial Bowser, que el bocho Bowser, que era lentísimo, o Ganondorf, que era horriblemente lento. Los fans se dan cuenta de todo eso y crean las modificaciones. En el caso por ejemplo del Smash, salen las versiones pirateadas de Smash y la gente agarró y empezó a modificarlo y le cambiaba las velocidades de los movimientos de los personajes, y obviamente empezaron a meter muchas cosas. Por eso se sabe, por ejemplo, lo que viene siendo el Smash Bros. Brawl, lamentablemente no brilló por pues ser un gran juego de peleas. Muy malo realmente, pero lo que sí lo hizo brillar fue la cantidad de pirateo que tuvo. O sea, la gente dijo, es un juego tan malo que merece la pena piratearlo. O sea, merece la pena abrirlo y modificarlo. Y empezaron a modearlo, que qué bruto. Al grado de que yo vi, por ejemplo, a Estela, que sale ahorita a partir del Smash Bros. Wii U. A Estela yo la vi en el Brawl, en una versión modificada de Peach. Y tiraba, en vez de tirar a honguito, tiraba su estrellita, que lo acompaña en el juego de Mario Galaxy. Y así, o sea, a Sonic, a Bomberman y a Crash pelear. Exactamente, o sea, no, es más, Snake estaba desde antes del Brawl. Había una versión modificada en el Melee en el que metieron Snake, que era, creo que Capitán Falco, me parece, que ya los tenías metidos. O sea, realmente hay que ser honestos. Probablemente Sakurai vio todas esas versiones modificadas y dijo, pues sabes qué, si la gente los está pidiendo, pues los vamos metiendo. Y no sería raro de que él haya tenido acceso a esas versiones modificadas. Y vamos, o sea, no es como que se los haya copiado o haya clonado, sino que sencillamente pues tomó la idea, ¿sabes qué? Pues si la gente los está pidiendo, pues vamos a tratar de meterlos de la vía legal. Y pues bueno, hoy tenemos un Smash que cada día tiene más personajes que cualquier otra cosa. De hecho, creo que es el juego con más personajes. Sí, tiene más vergas de personajes. Sí, ya, pero no te extrañes que el siguiente Smash tenga todavía más personajes de los que ya tiene. O sea, realmente no los juegas a todos. Eso es una real verdad. Nadie se pone a jugar con todos los personajes de Smash hoy en día. No es como antes, que te los aventabas a todos y decías, vale la pena. Pero no, ahorita ya casi todos traen espada. De hecho, sí, es como que nuevo personaje secreto. ¿Y qué dice la comunidad? Sí. Sí, otro personaje con espada, otro de Fire Emblem. Pero bueno, chicos, vamos a cerrar ya este podcast, pero no antes con un dato muy muy curioso y muy genial. ¿Ustedes saben qué es lo que decía Ryu cuando tiraba su patada giratoria? A ver, tú, Noé, ¿sabes qué decía? Perdón, Paco. No. Wolf, ¿tú sabes qué decía? No. Cuando tiraba la patada. Las patadas giratorias. No, güey. La pronunciación correcta de las patadas de Ryu, esas patadas helicóptero que se aventaba, es Tatsumaki Senpu Kyaku.
Órale. Suena más fácil Concha de decirlo tu aquí, madre. pero decía tan rápido que decía Tatsukaku. Es como, por ejemplo, ándale, porque Sí, por sí, ejemplo, por ahí. cuando La parte Buken, yo lo entendí así. ándale, porque realmente sí, realmente, por ejemplo, también cuando escuchabas la cacofonía de cómo hablaba, realmente se escuchaba a Buken. Ah, sí. ¿Qué? Y otro dato muy interesante que se quitó en la segunda versión, que cuando Ryu realmente tiraba su Hadouken en realidad, eran sus manos las que salían volando. Ah, sí, es cierto, eran sus manitas así como que. Sí, eran varios de los guiños o de los detalles de la saga de Street Fighter. Una vez más lo Porque vuelvo a decir, no importa de qué juego hablemos de pelea, siempre vamos a regresar a Street Fighter. Eran esos grandes detalles que tenían realmente. En el caso de Ryu, sus manos eran las que salían volando. Y posteriormente a eso se lo quitaron, porque si era una jalada, porque realmente era un error de sprites, en el que cuando obviamente se veía el Hadouken que salía volando, pues se quedaba impregnado los sprites de las manos de Ryu dentro del poder, y decías, no chingues. Pero bueno. Oigan, chicos, ¿Qué onda? bueno, creo que sería muy lindo para los que nos están escuchando, para ustedes así rápido, personal. Vamos a comenzar contigo, Adronus. Yo me quiero ir hasta el final. Cuéntame. Quiero que comencemos contigo, Adronus. Sí, claro, Tu top dime. 3 de juegos de pelea. Uf, mi top 3 de juego de peleas. Mira, no te voy a mentir, es una pregunta un poco complicada. Me gustan algunos juegos, no soy extremadamente tan fan, pero si pudiera acomodar mi top 3 de juegos de peleas, definitivamente sería King of Fighter 2002 en tercer lugar. Sería Super Smash Bros. Melee en segundo lugar. Y creo que definitivamente mi juego de peleas favorito es nada más y nada menos que Super Stadio Battle Dono. Ese no se lo sabían, ¿verdad? No, güey. Super Stadio Battle Dono es la versión lanzada en Japón, que fue, haz de cuenta, que una versión de Smash, o un Smash pero con personajes de anime, en el que eran 3 animes los que presentaban en ese juego, que eran One Piece, Naruto y One Piece, Dragon Ball y Naruto, ¿no? Y Naruto, no, sí, es Naruto. Haz de cuenta que los tres líderes, los 3 meros sabor ranchero que habían en su momento en la Shonen Jump, los pusieron en un juego de peleas tipo Smash. Ese era el Battle Stadio Dono. Lamentablemente nunca llegó a México oficialmente. Yo lo conseguí a través de una copia de prueba en japonés y todo. Y no, hombre, es una joya de jueguito. O sea, definitivamente tener la oportunidad de usar a Roronoa Zoro y a Vegeta y hacerlos pelear a la par, decías, no chingues, es una mendiga locura ese juego. Pero sí, ahora cuéntanos, ¿quién sigue? Ball. Pues mi top 3 sería, yo creo en el 3 pondría Marvel contra Capcom. En el 2 Def Jam. Y el número 1 King of Fighters 2002. King of Fighters 2002. Sí, creo que todos optan por esa versión, ¿verdad? Sí, es la mejor. Bueno, Sí. para mí es la mejor. Sí, sin duda. Cuéntanos, de Falco. Yo creo que en mi top 3, el tercer lugar sería Street Fighter. En el segundo lugar, Killer Instinct. Y en el primerísimo lugar, y sin dudarlo, y con los ojos vendados, Super Smash Bros. Melee. Muy Ese bueno. fue el que me marcó, el Melee. A ti y a todos, en realidad. Sí, cuéntanos, Sí, Nebo. la verdad, sí. Bueno, pues yo en el tercer lugar, pues igual es muy difícil porque jugué muchos. Y pues sí, me gana mucho lo que es el cariño que le tengo. No llores, por favor. Pero en el tercer No llores. lugar voy a tener que ponerlo. Sobre todo por lo que es y porque siempre va a estar ahí en los top.
Y porque no puede estar ningún otro juego Minecraft. sin ese juego. No chingues, Minecraft. Street Fighter 2. Tiene que estar. Sí, claro que sí. Todas sus miles de versiones. Mucho de niño y fue con el que empecé a jugar. El segundo lugar, uno que me gustó mucho, porque en los tiempos en los que los juegos eran de lucha y eran 3D, en ese tiempo como que dijeron, ¿saben qué? Nosotros nos vamos por lo tradicional, pero le vamos a meter lo mejor de cada mundo, lo que es el trabajo artístico del 3D, y lo combinaron con el 2D. Ajá. Es Guilty Gear, Blade Blue. Es de lo mejorcito que hay. Yo nunca tuve el placer de jugarlo, pero sí sé que es muy bueno. Llegué a jugarlo un poco, no mucho, pero la verdad sí, muy bueno el juego. No lo voy a negar. Fue en el 2008. Y también como que no pasó tan así, digamos que pasó desapercibido. Sí, tiene una base y ya después del tiempo después del tiempo como que le dio mucho más reconocimiento, pero merece ser mencionado. Y definitivamente el number one, pues ya muchos lo deben saber, es el Super Smash Bros. Melee. Okay. Yo siempre uso el hashtag Forever Melee. Y lo voy a seguir usando siempre por todo lo que me dio de intensidad. Nunca le había sacado tanto jugo a un juego de peleas. Sí, y cuando pensaba que no sé, ya había jugado lo que tenía que jugar, venía descubriendo cosas, cómo usar personajes, los combos, el tiempo. Podías medir podías sentir en tu control el peso de cada personaje. Por ejemplo, cuando usabas a Capitán Falcon o a Ganondorf para los combos, tenías que medir ese tiempo. Si tú querías hacer un combo ya de memoria con tu salto alto, tu salto corto, y te llegaba a fallar, y tu contrincante era muy bueno, la pelabas. Era muy intenso y muy bueno. Y la verdad no he sentido esa emoción o esa intensidad con otro juego. Sin duda. Sí, definitivamente es un juego que podías explotar y explotar. Y es más, hasta la fecha, si lo vuelves a poner, le encuentras algo que no viste. Sí, definitivamente. De hecho, si no me equivoco, en los torneos que hay actualmente sigue siendo vigente. Sí, creo que está el Brawl, vigente. Está el otro y sigue estando el Melee. Sí. No pasa de moda, sí, ni pasará. De hecho, el Brawl no lo ponen en los torneos. Ahorita de hecho, en el último Evo creo que hubo una queja por parte de Nintendo en el que no iban a permitir que participaran el Smash Bros. Melee, y la gente brincó, decía, es que no manches, ¿cómo es posible que nos estés prohibiendo eso? Pero pues porque ya tenían su nuevo juego, el Ultimate, y pues obviamente le valió madre a la gente. Le valió madre a la gente. Sí, no, o sea, es que ellos no podían hacer torneos con versiones anteriores, ¿no? Por ejemplo, el Smash Melee ya no lo podían utilizar. Exacto, ya Nintendo no quería que lo ocuparan. Ni en locales, ¿te imaginas? No manches. Y eso es una joyita. Cultura. Oye, Falco, ¿y tú que eres fan de Super Smash Bros. Melee, de la franquicia? Y ya que hablamos de juegos que hacen fans, ¿sabías que hay un tipo que hizo Smashland? No. ¿Han escuchado hablar de Smashland? Bueno, vamos que un tipo dijo, bueno, me voy a imaginar cómo sería el Smash en Game Boy. Y lo hizo así con la jugabilidad y todo. Está para PC. Y estás escuchando esto, búsquenlo y descárguenlo. Yo ya lo jugué, muy bueno. Denlo por hecho, habrá que buscarlo. Y si es posible, compartiremos un link con respecto. Sí. Si es posible, compartiremos un link en el grupo. Es para PC. Sí, con referente a ese juego. Pero bueno, ya es hora de irnos, chicas. Es la 1:49 de la mañana. Y ya es hora de irnos a retirar. ¿Por qué? Porque somos niños buenos y nos tenemos que ir a dormir. Al chile, no vamos a hacer otras cosas. Somos. Pero bueno, ya nos vamos despidiendo. Ha sido una excelente noche de podcast. Y espero que tu radio podcast escucha, que estás al pendiente de nuestra transmisión y que te has quedado hasta el final. Espero lo hayas disfrutado de verdad, de corazón. No olvides dejar tu comentario, dejar un like. Y si no eres suscriptor, suscríbete, la neta vale la pena y cada día va a ir mejor. No te los pierdas, no te pierdas nuestros streams por parte de Carmelo Streams en el grupo de Carmelo Games.
Y posteriormente a esto, damas y caballeros, nos retiramos. Chicas, despídanse. Hasta luego. Hasta luego, amigos. No olviden compartir. Excelente. Y pues bueno, nos vamos. Hasta luego.